encontró un cadáver de sexo masculino, aparentemente de nacionalidad extranjera, alrededor de 20 a 25 años, cuya identidad todavía no se establece. A eso de las 7 de la mañana de este jueves apareció el cuerpo de un hombre amarrado de pies y manos. Varios impactos de bala le habrían quitado la vida. La muerte conspira en los lugares más inhóspitos y a veces deja un rastro de interrogantes que acechan en el aire. Es enero de 2022 y Melipilla despierta con el hallazgo de un cuerpo a orillas de la ruta G60. No hubo testigo alguno que pudiese explicar un acto tan macabro. Las características del modus operandi nos daban cuenta de que las personas que estaban detrás de este delito buscaban ciertamente efectuarlo con impunidad. Por lo mismo buscaban un lugar retirado, con poco control vehicular, con escasa iluminación y ciertamente con pocas cámaras que también dieran cuenta eventualmente del registro de los hechos. Hallado de manos atadas con el cordón de sus propias zapatillas. El escenario daba cuenta de la brutalidad del ataque. Los 5 disparos en el cuerpo y los 13 casquillos a su alrededor son muestras de un grito silencioso en busca de respuestas. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? Ya ha crecido la presencia de asesinatos con autor desconocido. Es decir, serían personas que no necesariamente se conocen y aparece el elemento ya más bien delictual, de carácter franco. O sea, se comete un delito y secundariamente aparece justamente dentro de las estrategias delictuales el homicidio como tal. La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público se enfrentaron a un difícil rompecabezas por resolver. La identidad de la víctima era desconocida, al igual que los autores del crimen. Un enigma envuelto en sombras y violencia que debía encontrar un punto de partida. En esa instancia se tuvo que realizar un empadronamiento y ampliar el radio de búsqueda de cámaras de seguridad, cámaras que están distantes a más de 50 o 100 metros, donde se logran ver solamente luces del lugar del hallazgo de la persona fallecida. Videos que resultaron cruciales. El levantamiento de cámaras en el acceso del peaje más cercano permitió identificar a un vehículo que va en dirección hacia el lago Rapel y a los pocos minutos regresa. Antecedente que, comparando los registros horarios de ambas cámaras, permitió individualizar el vehículo. Posteriormente fue posible obtener la placa patente de este vehículo y comprobar y certificar que efectivamente en poco tiempo, aproximadamente en 1 hora y media, salía desde la región metropolitana en el sector de Recoleta y regresaba en 1 hora y media aproximadamente. Obtenidos los datos, se busca recomponer los trayectos. Una detención para cargar combustible logró la comprobación de vestimentas que utilizaban los individuos a bordo del vehículo. Cada pista era un susurro de información que se acercaba a la verdad. Posteriormente, un seguimiento un poco más detallado permitió reconstituir y encontrar a estos 2 sujetos que se veían en las imágenes de la bencinera, ingresando a distintos departamentos de la Comuna de Independencia. De esa forma se obtuvo la identidad y posteriormente se hicieron las gestiones para obtener las órdenes de detención respectivas. La investigación hasta entonces apuntaba sus dardos a un individuo en particular, el transportista de este automóvil. Individuo que, mediante su poco meticulosa forma de operar, fue dejando pruebas en el camino. Elementos que resultaron esenciales para la investigación. Que él durante el día se dedicaba a transportar a niños del condominio en el cual él vivía en Independencia a su colegio y no tenía ningún tipo de actividad ilícita e inclusive presentó testigo que él tenía root chileno y después de cometer este delito él viajó a Venezuela o específicamente a Colombia y posteriormente volvió a ingresar a Chile. Con este punto claramente es una persona que no aparentaba ningún tipo de sospecha o indicio que estuviera cometiendo algún tipo de ilícito, lo que claramente favorece la impunidad. Su primer ingreso a Chile fue a través de pasos habilitados. Tal fue su buen nivel como ciudadano que incluso contaba con root chileno. Posterior a cometer el delito, viajó a Venezuela y regresó al país sin mayores problemas. Los papeles limpios facilitaban sus trayectos. Sí, desde el punto de vista de la persecución penal, tenemos que considerar que existe una cifra negra bastante importante. Es decir, son más los casos que no se denuncian, que no se conocen, en donde no hay detenciones, que los casos que llegan justamente a ser formalizados y pasar justamente a considerarse como una cifra oficial.
del delito. Cierto es que este transportista no solo vivía de aquello, también era un ligero aporte a la cifra negra de delitos. Más bien, no rechazaba ningún tipo de trabajo, desde repartir agua purificada hasta el tráfico de drogas. Que por ahí te tengo una plata de anoche. ¿De qué? Del litro. ¿Cuánto? 200. Ay, Lo que nos den, hermano, que nos den es plata, escúcheme. Él participaba de distintas actividades ilícitas ligadas a la ley 20.000, fundamentalmente de tráfico de drogas. También en un momento determinado se logró establecer que habría continuado perpetrando delitos junto al sujeto que lo acompañaba la noche del 12 de enero al momento de cometer el delito. Y a raíz de lo mismo se obtuvieron distintos indicios y elementos que fueron oportunamente comunicados al Ministerio Público, lo que permitió, en el fondo, dar certeza respecto a su participación en el homicidio que se investigó. Finalmente, y luego de una ardua investigación, se logró detener al transportista, acreditando su participación en los hechos. El individuo fue formalizado y condenado a 12 años de cárcel, no solo por el delito de secuestro. El homicidio forma parte de su itinerario, pero sin haber tocado un arma. Efectivamente, el tribunal, conforme a la prueba rendida, también determinó en el sentido de que este señor, al ser conductor, aparte de facilitar los medios con su apariencia de bajo perfil, un vehículo que estaba con sus placas patentes y que evitaba algún tipo de control vehicular de este traslado de la víctima desde Santiago hacia la comuna de Melipilla, que es distante, claramente él también realizó conductas que facilitaron este homicidio. Existe una prueba determinante para definir que durante este traslado también se adhiere el homicidio de la víctima, exactamente en el mismo lugar donde fue encontrado. Es mediante un examen tanatológico que los forenses llegan a dicha conclusión. El sitio del suceso en general habla, la evidencia habla, y justamente habla sin mentir, sin engañarse, y no se equivoca. Desde esa perspectiva es fundamental. Por ejemplo, podemos diferenciar hoy desde el punto de vista de la criminalística cuando una lesión es post-mortem y cuando una lesión es vital. El perito del Servicio Médico Legal determinó que una lesión en particular tenía un hematoma que daba cuenta que la persona había sido trasladada con vida y le dieron muerte en dicho lugar. Respecto a la víctima, la policía lo identificó mediante sus huellas dactilares como un ciudadano venezolano que ya había sido detenido por microtráfico y porte ilegal de armas, causal por la cual se encontraba apercibido. Todo ello se registró un mes antes de su deceso. Hay un segundo sujeto individualizado en el transcurso de la investigación. Él hasta el momento no ha sido capturado, no obstante mantiene una orden de detención pendiente, está permanentemente siendo monitoreado y existiendo diligencias por parte de la Policía de Investigaciones para lograr su captura. El Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla consideró suficientes los antecedentes presentados por el Ministerio Público y así dictar una condena. Más de 30 meses tuvieron que pasar para finalmente ver luces en un caso totalmente oscuro.